Esta es la historia de Clevates, una bestia mágica que junto a una heroína recorre el continente averiguando las costumbres de los homínidos para decidir si dejarlos vivir o exterminarlos definitivamente. La historia comienza así. Una niña llamada Alicia ve el mapa del mundo preguntándose si hay algo más. Su padre le explica que no se conoce mucho porque desde hace muchísimos años los humanos han estado confinados en un continente, no pudiendo salir debido a que existen 4 grandiosas bestias mágicas. Así decide convertirse en heroína y hacer el mundo mucho más grande. Años después se encuentra de viaje ya convertida en heroína, junto a otros héroes en camino a combatir a la primera de las bestias mágicas llamada Clevates. Cuando se acercan a su territorio los atacan distintas bestias mágicas iniciando una lucha. Estas no representan una gran amenaza para los héroes, quienes se adentran cada vez más en el territorio donde son observados por Clevates. Cada uno demuestra un inmenso poder derrotando a grandes enemigos con poco esfuerzo, pero cuando llegan con Clevates la atmósfera cambia. Cuando ataca ya no se puede llamar pelea, pues solo una masacre unilateral, desviviendo a todos los héroes en un parpadeo, incluyendo a Alicia. Se encabrona por el ataque, viendo la amenaza que podrían representar los humanos en el futuro, así que se dirige al reino más cercano llamado Hayden y desvive a todos incluyendo al rey. Cuando se retira pensando en ir al siguiente reino a continuar con la masacre, le habla a una persona moribunda y le pide que salve a un bebé. Que si él quería conocer la bondad y las capacidades humanas, el niño podría enseñárselas. Él, curioso, concluye que no le cuesta nada, los humanos demoran en crecer solo unos 20 años, y lo lleva a su territorio. Se ve muy complicado el criar un humano, ya que son totalmente dependientes y no tiene una forma saludable de alimentarlo. Así decide buscar una hembra humana para que lo alimente, reviviendo a Alicia, restaurando su cuerpo destrozado y convirtiéndola en un muerto viviente. Le ofrece llevarlo a la ciudad y cuidarlo, pensando que podría rescatar al bebé, pero Clevates le dice que irá con ella, y para su sorpresa, toma una forma humanoide. Alicia le propone que intercambien algunas piedras mágicas de su territorio por dinero en alguna ciudad, comenzando el viaje en busca de una nodriza. Durante el camino delimitan los roles. Clevates es el ser supremo que actuará como observador del mundo humano, y Alicia es la lacaya que se encargará de todo, incluyendo el cuidado del bebé. Mientras Alicia lava la ropa del bebé, se da cuenta que tiene grabado el escudo real, así que podría ser heredero de la corona. Confronta a Clevates pensando que fue a secuestrarlo, pero él le cuenta que acabó con todo el reino mientras estaba muerta. Clevates decide convertir al bebé en rey y actuar de primer ministro pensando que sería más interesante observar a los homínidos desde la cima. Así puede invadir con sus criaturas a los humanos cuando le dé la gana. Continuando su viaje son emboscados por bandidos que golpean a Clevates y para sorpresa de Alicia, cae inconsciente. Como ella no está armada, también cae fácilmente, preguntándose el por qué si ella tiene un cuerpo supuestamente inmortal.